la Academia de Cine, los premios Oscar, y empiezan ya el cine a tomar sonido propiamente, del 27 a 1929. Posterior a eso, en Estados Unidos ya empiezan las películas de vaqueros a tener mucho énfasis, y ese David Griffith tuvo mucha influencia en eso, y también otros productores, pero solo las de vaqueros no, está también las películas de corte bíblico, tuvieron mucho énfasis, como las de Moisés y los 10 mandamientos. Y de corte negro también. De corte negro. Y ahí fue creciendo, y ahí fue, conforme pasaban los años, la influencia también de la Segunda Guerra Mundial, aunque Estados Unidos no tuvo una intervención en un inicio, sino hasta después del ataque a Pearl Harbor, sí tuvo influencia en la Segunda Guerra Mundial en el cine estadounidense. Incluso hay una película, que no recuerdo el nombre, por ahí la tenemos ahí apuntada, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Ya vienen productores, dicen que esos productores que conocemos más actuales, como Francis Ford Coppola, como Steven Spielberg, como Nolan, hay otro también que se llama De Palma, tuvieron, que son muy notorios en la actualidad, tuvieron la influencia de este David Griffith, productor de cine de principios del siglo XX, y ya son esas producciones que después de que el cine de Hollywood empezó a tomarse auge todavía que tiene, de todos conocemos, ¿verdad? ¿Quién no conoce las películas de Steven Spielberg, que han sido clásicos, como Indiana Jones, Tiburón, es de Steven, y las de Francis Ford Coppola, que son como más psicológicas, más incluso hasta de terror. También tenemos Drácula, tenemos El Padrino de Marlon Brando. Entonces hay muchas, y luego las de Nolan, que tienen que ver con las de Batman, las de DC Comics, hay muchas que son más recientes, pero es decir, Hollywood es la meca del cine, y no vamos a enfocarnos solo en Hollywood porque sería desvirtuar el trabajo de productores de Latinoamérica y de Iberoamérica, de España y otros países, pero mencionamos primero a Hollywood porque es la meca del cine, con lo que más influencia hemos tenido nosotros, antes de que tuviéramos ahora tanto acceso a internet para poder ver más allá, ¿verdad?, de producciones. Pero el cine va más allá. Del cine tenemos también que hablar del cine mexicano. ¿Y quién no conoce las películas de Cantinflas? La verdad es que Cantinflas es un referente del cine, yo creo, mundial, ¿no? No latinoamericano, es mundial. Las películas de Cantinflas a nivel mundial pues, son reconocidas en prácticamente todos los países. Yo creo que han hecho una luego con él también, Vuelta al Mundo en 80 días. Vuelta al Mundo en 80 días, donde él ganó premio, sí, y el actor principal de la película no ganó premio. Y Marlon Brando, que había hecho una película en ese mismo año, no ganó premio. Y Cantinflas sí ganó premio. Bueno, eso yo me di cuenta fue cuando vi la película biográfica de Mario Moreno, esa parte que comentan ustedes. Pero sí es real. El cine mexicano real. Tuvo su edad de oro. Y vamos a hablar desde Hollywood a pasar la frontera a México, porque México tiene demasiada historia en el cine también. Pero lo curioso es lo que hablábamos previamente, de que el cine siempre ha tenido una influencia política y social para generar la identidad de los pueblos. Es definitivo, sobre todo en Latinoamérica y en España. ¿Por qué? Porque el cine llega a México gracias a los hermanos Lumière, pero llega a México porque a principios del siglo XX quien estaba en el poder era un dictador militar, Porfirio Díaz. Pero más que todo la historia de Hollywood va por esa línea, cantaba todo lo que tenía que ver con Francia. Y a él le gustaba. Y él, supuestamente, este señor, presidente, impulsó un crecimiento económico, entre comillas, en México, de la cultura y la ciencia y el arte y todo lo demás, pero a un sector de la población, ¿verdad? A la élite. A lo que le gusta, a lo que se ve, ¿verdad? Hacia el mundo. Y el cine llega a México por este señor. Él tenía mucha afición por Francia y por lo tanto por el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Hace contacto con los hermanos Lumière y hay un embajador de los hermanos Lumière, un productor francés, no recuerdo el nombre, Gabriel Beyri, me parece, no sé cómo se pronuncia en francés. Pero este señor empieza a hacer los primeros cortometrajes en México, pero adivinen qué son los cortometrajes. Los cortometrajes es propaganda política para Porfirio Díaz. Entonces, el cine entonces influye de una manera como para la política también, entonces influyó. Y eso lo aprovechaba muy bien este presidente,
utilizaba la propaganda, utilizaba el cine, el cinematógrafo para hacer su propaganda. ¿Y eso qué genera? Genera descontento también de una gran parte de la población oprimida en México, de los oprimidos. ¿De quiénes son los oprimidos? Los campesinos, la gente más, los indígenas, los más pobres, la gente como uno, el proletariado, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Se viene la Revolución Mexicana y ya la gente, el pueblo no quiere más a ese señor. Y ahí es donde aparecen figuras importantes de la historia que todos conocemos, el famoso Pancho Villa. ¿Y quién no ha visto las películas de Pancho Villa? Digamos, películas referentes a Pancho Villa, este legendario revolucionario mexicano. Entonces, la Revolución Mexicana influyó en el cine, porque durante la guerra, este francés, embajador de los Lumière, documentaba tanto los que estaban a favor y en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y eso sobrevino a que se generara después una identidad mexicana de un cine. ¿Cuál es el cine? El cine, el prototipo, el estereotipo de Pancho Villa mexicano. El de bigote, el de sombrero, el campesino, caballo, pistolas y todo lo demás. Y así se creó una identidad del cine mexicano hasta los 30, con un montón de productores, ¿verdad? Que vinieron mexicanos al principio y una serie de actores que hasta el momento son icónicos, como quién. Bueno, aparte de Cantinflas, que es el más representativo, ¿verdad? Porque mezcla la esencia de la comedia con la crítica social. Y respetado por Charles Chaplin, cabe destacar. Está Tres Patines. Pedro Infante. Ah, no, está en Cuba. Ese es luego hablamos de Tres Patines en Cuba. Está Negrete. De Jorge Negrete, también, bueno, Pedro Infante. Vicente Fernández, o sea. Vicente Fernández. Es cantante, pero películas, bueno. Ahí vinieron una época, ¿verdad? De actores que generaron prácticamente el cine, la identidad mexicana del cine. Que también el cine de México no fue solamente el ranchero, ¿no? El Pancho Villa, ¿no? También hubo cine policial, también hubo cine de terror en México, ya pasado la década del 40 y 50, por la superstición o porque México tiene lo de las creencias de la Catrina, de la muerte y todo. Ajá, las momias. La Llorona, las leyendas, entonces ellos tenían mucha presencia del cine de terror también. Entonces, el cine mexicano en su edad de oro, teníamos eso, es la edad dorada del cine. Dicen que después el cine de México, como todo, vino en una debacle en los 70s, en los 80s, pero siguió con el cine. Lo que pasa es que la edad de oro fue hasta los 50. Uh-huh. Luego ya, para retomar... Las grandes estrellas. Las grandes estrellas. Llegaron a un nivel de Hollywood igual. Al mismo nivel. Al mismo nivel de Hollywood. O sea, llenaba teatro, llenaba... Ahí, digamos, bueno, yo, que ya tengo 52 años, yo iba al cine porque, chiquillo, ¿verdad? Iba al cine chiquillo, más que uno entraba casi que gratis, ¿verdad? Al Cine Falla, Cine Paulina. Uh-huh. Y de 4 películas que se proyectaban, 3 eran mexicanas y una estadounidense. Pero que yo recuerde, chiquitillo, de 4 carteleras, 3 eran mexicanas. Sí, había mucha influencia. Es que tengo entendido que en México, la industria del cine de México propiciaba de lo que hacían, tenía que haber siempre cine para el extranjero, tenían que mandarlo, o sea, era como una política ya de no ser solo cine local, sino era expandir, que el cine trascendiera. Y entonces por eso es que había tanta oleada en esa época que dice usted, de cine mexicano propiamente, y por eso es que todo el mundo conoce a Pedro Infante, a Vicente Fernández, a Cantinflas, Jorge Negrete, y a muchos productores también, que impulsaron el cine. Hay una actriz también, Dolores del Río, que es de las primeras pioneras, que fue la primera mujer que triunfó en Hollywood. Que trascendió, o sea, que trascendió en esa época las fronteras. Productores hubo muchos también. También hay uno, Emilio Fernández el Indio, otro de apellido de la Rosa también, que generaron cine en ese tiempo. También vinieron productores españoles como Luis Buñuel, que vino exiliado prácticamente por la dictadura de Franco en España, la guerra civil, el franquismo oprimía mucho, censuraba mucho a los productores, y él vino a hacer cine en una etapa también de la Edad de Oro en México, y hay una película que se llama Los Olvidados, que es una de las películas de una de las más importantes también en México, con Buñuel,
que generó también, y otro señor de apellido Vela también, productores españoles que llegaron a México a crecer la producción del cine. Pero todo eso fue surgiendo hasta llegar a la época. Para aterrizar con México, ¿qué podemos decir de la actualidad? Bueno, que hay 3 productores, como hablábamos, que tienen mucho realce a nivel internacional. Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, ajá, y el otro Guillermo del Toro. sí, Guillermo del Toro. Esos son como los estandartes, de estandartes del cine, de la producción de cine mexicano, ¿verdad? ¿Qué películas? Cuarón, tenemos la más reciente, Roma, ¿verdad? Roma, Que es una película de esta muchacha Yaritza, me parece, Yaritza, una indígena sí, que sí. generó polémica, todavía la genera, inclusive la polémica por inclusive ella habla algunas cositas en inglés y por ahí surgió una polémica en redes sociales porque analizaron el inglés de Yaritza, pero lo hicieron en una forma no, porque ella en realidad no habla casi que inglés, o sea, prácticamente no habla inglés, sí entiende, pero no habla inglés, ella nunca ha dicho que habla inglés, pero lo hicieron, la que hizo la entrevista, la que hizo el análisis, no lo hizo en son de humillarla, sino en son de ensalzar sus ganas de participar en una producción mexicana, pero al estilo Hollywood. Ella Super Holly fue la que le hizo el análisis del inglés, por así decirlo. Le cayeron a Holly, ¿verdad? Le cayeron todo el mundo, pero cómo la está denigrando, y después ella entrevistó a Yaritza, la entrevistó y hablaron y se rieron juntas y todo, ya explicaron que no, que fue que ella lo que dijo en inglés, ella lo tenía guionado, no sabía exactamente qué decía, pero que ella participó con mucho gusto, muchas ganas, y ella no le da miedo nada. Entonces esa es la actitud que uno debe tener durante la vida. Sí, pero con esto lo que he visto en las redes sociales es que todavía en pleno siglo XXI hubo un tipo de hipocresía de latinoamericano, para no decir solo el mexicano, que porque la muchacha tiene rasgos indígenas, sí, hay cierta discriminación al éxito que ella tuvo y demás. Entonces la película también trajo su polémica en su momento, pero trata la esencia de la gente, de la clase sencilla, de la indígena, que sale de su casa y que tiene que trabajar, que es una empleada doméstica, pero que con su nobleza viene a darle cuidado a niños de la clase media mexicana, por ejemplo. Entonces es como una realidad de una sociedad. Esa es la realidad. Es la realidad. Y dicen por más que digan lo que digan, es la realidad. Y que este productor, el Cuarón, eso dicen que es biográfica, que es una experiencia y un homenaje a una nana, podemos decir, que él tuvo en su juventud, en su niñez. Entonces por ahí va, pero también aparte de Cuarón, no sé si él tiene la película esta que de los años 90 que se llamaba Tu mamá también. Que sale Gael García Bernal y Diego Luna, que ahí fue donde se dieron a conocer esos dos. Sí, y luego tenemos a Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro hablábamos también de que es prolífico, eso es de Guillermo terror fantasioso, ¿verdad? Guillermo del Toro tiene cualquier cantidad de producciones, tanto como productor como director, ¿verdad? ¿Cuáles son de director? ¿El Hobbit es director o productor? En El Hobbit es director. El Hobbit del señor de J.R. Tolkien. Ajá, creo que él dirigió 3 películas ahí, pero no pudo, ya no quiso dirigir más. Creo que él dirigió 3 películas. ¿Y las de Harry Potter también? No, en Harry Potter creo que fue Cuarón. Sí, me parece que ambos tienen influencia ahí, ¿verdad? Claro, correcto. Y también está el Fauno, el Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno, creo que la dirigió Cuarón, pero la produjo Guillermo del Toro. O sea, estos son prolíficos. Sí, ellos producen y dirigen, o sea, para los 3 en su dirección, en la parte de dirección, se nota la diferencia en las películas, se nota, o sea, no es
lo común de que usted ve en una película, no, usted nota la diferencia. Sí, y también está, bueno, Guillermo del Toro, con ese que estamos hablando. También está Alejandro González Iñárritu, que es más joven, pero que tiene esta película Amores Perros,